Especial donde nos ha relatado una trayectoria de 75 años construyendo país. Muchísimas gracias. Como les iba contando, vamos a dar paso a cómo gestionar gerencialmente los impactos del ausentismo, la accesibilidad laboral y el fuero de salud en la competitividad de las empresas. Para ello invitamos entonces al escenario al doctor Alberto Echavarría, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI, quien presentará los resultados de la quinta encuesta de ausentismo laboral e incapacidades. Lo acompañan, por favor, en el escenario los investigadores del CESLA, Catalina Sepúlveda, Camilo Fernández y Juanita Vieco, por favor. Adelante. Sí, señor. Adelante, por favor. Muy bien, doctor Echavarría, todo suyo este escenario. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Voy a iniciar precisamente presentando a lo que está detrás de lo que vamos a presentar aquí. Lo que está detrás es precisamente las personas que hacen la investigación. Y como ustedes ven, es gente muy joven. Es precisamente el talento de la juventud que proyecta a la información que a una institución con 75 años de existencia le permite proyectar y presentar al país la información. Está Juanita Vieco, que es abogada, está Catalina Sepúlveda, que es socióloga, y está Camilo Fernández, que es economista. Como ustedes ven, es un grupo interdisciplinario que permite esa mezcla de entender en las ciencias sociales la manera del comportamiento humano y particularmente en los asuntos de la salud y la seguridad en el trabajo. Pero no está presente con nosotros precisamente atendiendo un compromiso internacional el director del CESLA, Hernán Arrieta, que es abogado pero doctor en filosofía y adicionalmente es docente y específicamente investigador social. Tiene la técnica con la cual la información que nosotros finalmente presentamos tiene el rigor de la investigación académica, de manera que tenga credibilidad aún en el mundo de la investigación y aún en el mundo de las decisiones de la política pública. Estos son entonces las personas con las que yo voy a hacer un recuento muy rápido de algunos de los elementos que ya el doctor McMaster en la introducción hizo, pero particularmente quiero que ellos en un diálogo interactivo den elementos de visión sobre la información que se ha recogido. Y entonces aquí podemos empezar la presentación. Hay unos datos particulares sobre los que ya el doctor McMaster mencionaba. La representatividad de la muestra. Por quinto año consecutivo podemos ir montando la presentación que hacemos esta serie con una muestra cada vez más fuerte, cada vez más representativa, en la que… ¿Hay un señalador? No. Estos son los datos ya directos de la muestra. Como ustedes ven, representa el 16% del PIB. Las empresas que nos contestan son empresas grandes, organizadas, la gran mayoría de ellas, lo que implica que haya una gestión mayor en la salud y seguridad en el trabajo. Vamos a proyectar para los años siguientes una muestra que recoja de empresas de tamaños más pequeños, porque la incidencia puede ser mayor de datos de los que están aquí reflejados. Esta información es interesante cuando se plantea cómo están los trabajadores organizados y la mayoría de ellos están contratados a término indefinido y a término fijo, es decir, tienen una conexión cercana con la empresa. Cuando el tema de la tercerización se nos plantea de manera muy recurrente, pues uno puede acudir a entender
la forma como ésta se distribuye en la relación de contratación. Y aquí está el dato que el doctor McMaster mencionaba en relación con que 1.6 veces hay de incidencia por cada trabajador vinculado de una muestra de 341.000 trabajadores, y de las cuales ustedes ven que la enfermedad general sigue siendo muy recurrente en su relación de impacto. Y adicionalmente están los días de incapacidad, 9 días frente a 8,9 de la encuesta anterior. Cuando nosotros hicimos la evaluación, quisimos determinar el ausentismo por razones electorales, porque el año pasado fue año electoral. Y pues encontramos que 0.3 de los 9.1 días son en relación con ausentismo por razones electorales. Si bien hay un incremento de 8,9 a 9,1, uno observa que buena medida lo explica el ausentismo por razones políticas. Es decir, la incidencia que nosotros determinamos es que se mantuvo en términos generales igual, no obstante que la muestra no es exactamente representativa. Lo interesante es registrar que, como la mayoría de la incapacidad proviene de enfermedad general y los primeros 2 días los asumen las empresas por razones legales, entonces este tiene un impacto muy severo y es lo que nos lleva a pensar en eventuales ajustes, unos por decisiones de ustedes mismos, porque muchas de las empresas no están en estos gráficos, pero está en el estudio, nos muestran que las empresas, aún después del segundo día de incapacidad, asumen el 100% del costo no estando obligados. Ustedes saben que el 66%, 66.6% tiene que ser asumido por la empresa y el 33% por el trabajador. No obstante, para que no haya una incidencia negativa en el trabajador, la mayoría de las empresas asumen eso como una contingencia, bien derivada de una negociación colectiva, bien derivado de un pacto colectivo o bien por mera liberalidad de las empresas. Aquí está una determinación de por qué hay costos directos y costos indirectos. Hemos querido profundizar en ustedes, hemos informado a las empresas. Cuando nosotros hacemos estos análisis, la manera como ustedes puedan cuantificar y desarrollar este concepto de ausentismo por razones de salud en temas de costos directos y costos indirectos. Y aquí está la determinación individual de cada uno de ellos. 2.3 es el valor es el costo sobre el valor de la nómina que implica precisamente el ausentismo. Ahí está determinado cuánto por razones directas y cuánto por razones indirectas. Y está la incidencia precisamente de que ese 2.3 se suma a todas las cuantificaciones que nosotros hacemos de los impactos más allá del salario que tiene contratar de manera formal un trabajador. Y aún ahí hay costos que nosotros denominamos ocultos, que no están típicamente cuantificados allá. Y voy a poner un ejemplo. Muchas de sus empresas tienen más de 20 trabajadores, en consecuencia tienen un aprendiz por obligación legal, por cada 20 trabajadores. Ese es un costo oculto que generalmente no se cuantifica en los análisis que se hacen por los centros de evaluación económica. Pero hay otros costos ocultos. No voy a entrar en el detalle de ellos, pero es importante que ustedes los tengan como referencia. Voy a poner otro ejemplo. El aseguramiento para ciertos riesgos solamente se atiende después de un determinado periodo de carencia. Es decir, la empresa tiene que asumirlo de forma directa y no necesariamente el asegurador. Está el tema específico de salud de los 2 primeros días, pero lo hay para otros temas de riesgos de accidentalidad en temas de trabajo. Hemos notado en temas positivos, como lo dijo igualmente el doctor McMaster, cómo ha habido una tendencia de buen manejo por parte de las empresas de este asunto muy complejo de administrar, de salud y seguridad en el trabajo y concretamente del concepto de la estabilidad laboral reforzada. Y aquí notamos que tanto en las restricciones médicas como en las reubicaciones en el último año hubo unas mejoras significativas, muy significativas. Y cuando vemos la relación
de las personas con restricciones médicas, vemos igualmente una disminución sustancial que se ha suscitado en los que ustedes mismos consideraban que no eran productivos para la empresa. Es decir, ustedes han hecho en el último año una mejor gestión para lograr que en vez de que estas personas que tienen restricciones efectivamente presten un valor agregado a sus compañías. Y eso es una gestión que nosotros queremos igualmente reconocerles a ustedes en su actividad. Voy a pasar fundamentalmente este tema y voy a tratar de mostrarles con esta gráfica la manera como nosotros medimos el nivel de actividad del Ministerio del Trabajo en las solicitudes que ustedes hacen para los despidos de trabajadores cuando hay razones objetivas para que pueda haber esos despidos. Un ejemplo, cuando un trabajador pues simplemente, no obstante estar en una condición de protección especial por salud, pues no cumple sus deberes propios como trabajador. Hay una razón objetiva que la puede evaluar un inspector del trabajo. Y cuando ustedes ven en rojo son los departamentos en donde, y lo ven a doble columna, la columna de la derecha muestra el porcentaje de solicitudes tramitadas. Cuando están en rojo es los sitios en donde hay más demora para poder simplemente tramitar una solicitud. Y la columna siguiente muestra las autorizaciones. Entonces, por departamentos en verde son los que están en buena condición y los que están en rojo son los que están en condiciones más difíciles. Y encontramos unos departamentos muy sensibles en donde hay muchas empresas, en las principales ciudades del país. Queremos destacar la tarea en Santander, que está en verde, pero ahí hay una tarea muy importante para el Ministerio del Trabajo en una acción de mejora. De igual manera, la distribución de los trabajadores por una pérdida de capacidad laboral, pues el 98.8% de los trabajadores no tienen estas situaciones y uno podría decir, bueno, la incidencia es muy poca. Lo que pasa es que hemos visto con todos los datos anteriores que los pocos que se reflejan tienen un impacto y una incidencia muy marcada en los costos laborales, 2.5%. Esta va a ser la última gráfica que yo les voy a mostrar porque a continuación precisamente el equipo del CERLA les va a dar unas visiones particulares. Pero aquí por cada 1000 trabajadores se sintetizan en estos datos las informaciones que yo les acabo de dar. 535 millones de pesos por cada 1000 trabajadores es lo que tiene el costo de ausentismo para las empresas. Desde el punto de vista de restricciones y reubicados, 177 millones. Y si uno lo quiere plantear de una manera simple, por cada 1000 trabajadores a la empresa, en general le cuesta 700.000 pesos el ausentismo como valor. Y puesto en iguales términos, al otro lado, 1.590 casos de ausentismo se presentan por cada 1000 trabajadores, el equivalente a 1.6 que ya habíamos mencionado, 910 días perdidos de incapacidad por cada 1000 trabajadores y 36 trabajadores con restricciones. 6 de ellos tienen una no relación productiva en la empresa. Aquí entonces yo le voy a pasar a los equipos del CERLA para que evaluemos cómo hacer mejor gestión, cómo desde la percepción de la información que nosotros recogemos de ustedes, ustedes pueden gestionar mejor. Es parte del mensaje inicial de la invitación en este foro. Pero adicionalmente vamos a ver en personas en condiciones de discapacidad del estudio particular que ellos igualmente adelantaron, qué actividades se están desplegando. Entonces, vamos a arrancar, no sé, Catalina, si quieres iniciar con alguna base y vamos interactuando. Entonces, ¿cómo generar este ciclo de vía positiva? Adelante. Buenos días. Realmente desde el CESLA vimos la necesidad no solamente de presentar datos que dieran cuenta de ese panorama nacional de cómo estamos en materia de ausentismo. Realmente buscamos con este último informe poder generar una herramienta práctica para las empresas en el momento, bueno, qué hacer con el tema del ausentismo laboral que vemos que año a año nos sigue pues golpeando muy fuertemente.
Dentro de ese quehacer tenemos planteado un ciclo de la gestión del ausentismo, un ciclo de la gestión del ausentismo, el cual, no, el anterior. Devolvamos la presentación, la que yo tenía exactamente, yo lo sitúo, porque no quiero dejar que ustedes vean precisamente la idea que ellos plantean de cómo hacer un buen mecanismo de gestión. Y aquí es donde precisamente ellos quieren hacerles una presentación de su propia visión. Bueno, como les venía comentando, entonces realmente es decir qué hacer y cómo enfrentarnos ante pues, el fenómeno del ausentismo en las empresas. El ausentismo o el grado de impacto que pueda tener también es muy medido y depende de la capacidad de reacción que las empresas tienen en el momento de enfrentarlo. Y nosotros lo dividimos como en tres pasos o tres gestiones. Está la gestión inmediata, que es en el momento exacto donde el empleador es conocedor de la ausencia del trabajador. Dentro de esa acción inmediata, la rapidez o la capacidad de reacción es fundamental, porque realmente aquí es tomar la decisión si debo buscar trabajadores disponibles para cubrir pues, esa labor del trabajador ausente, debo recargarle el trabajo a los pues, a los empleados que en el momento están en la planta de producción o están en la oficina, o dejar no hacer la función y dejarla así como está y esperar a que se reincorpore nuevamente el trabajador ausente. Digamos que dentro de esta gestión no hay como decir una receta o decir esta es la más efectiva y esta es la que va a impactar menos dentro de la compañía, pero sí es importante que cada empresa, de acuerdo a su sector y de acuerdo como a su producción, mire cuál es la que mejor se acomode. Si bien es buscar trabajadores que reemplacen esa función, recargar el trabajo o simplemente esperar a que se reincorpore nuevamente el trabajador ausente. Dentro de la gestión constante, la identificamos como ese seguimiento y ese acompañamiento que principalmente el área de gestión humana se hace a los trabajadores ausentes. Es realmente estar pendiente de que cumplan su tratamiento, de que asistan a las terapias si es necesario y estar como en ese acompañamiento y en esa vigilancia para que realmente no se presente como mayor incidencia y prevalencia del ausentismo. Estas dos gestiones, tanto la gestión inmediata como la gestión constante, está dirigida especialmente a los trabajadores ausentes que hayan presentado alguna ausencia durante el año. Ya hay una tercera gestión, que es la gestión progresiva. Esta gestión está dirigida al total de trabajadores de la compañía, sean ausentes o no, y es el acompañamiento o las campañas que diariamente se hacen para frenar el ausentismo. Realmente dentro de esta gestión es donde vemos que se impacta o se logra disminuir los indicadores de ausencias en las empresas. Están orientados pues, por encima de los procesos de campañas de vacunación o todos estos temas que ayudan a prevenir enfermedades o a prevenir accidentes en las empresas que pues o al menos las empresas con las que hemos tenido contacto han evidenciado que les ha permitido disminuir los indicadores de ausencias laborales. Bien, veamos entonces los detalles particulares, no sé si fueron desarrollados, sí. Camilo y Juanita, ¿cómo podemos complementar estas acciones rápidamente? Hola, ¿se escucha? Hicimos un zoom a esa gestión progresiva de las gestiones que teníamos. La gestión progresiva, como bien dijo Cata, es esa gestión que se hace a todos los empleados de la compañía, no se hace solo a los que se ausentan, sino para todos los trabajadores. Y esta gestión la tratamos de dividir en unos pasos que pueden servir como un plan de acción para que las empresas puedan comenzar a identificar y a minorar los riesgos que tiene el ausentismo. En un primer paso, y muy importante, y es precisamente también parte de lo que nosotros hacemos, es necesario medir e identificar todo lo que esté relacionado con el ausentismo laboral, lo que tenga que ver con costos directos e indirectos, cuáles son las causas del ausentismo,
por cuántos días cada una de esas causas se están ausentando los trabajadores y cuál es esa incidencia general y prevalencia en el ausentismo. Segundo, y muy importante, y también por eso es importante el trabajo que nosotros hacemos, es necesario que esas mediciones que ustedes hacen y que las pueden hacer incluso respondiendo a las encuestas de nosotros, les sirvan de punto de comparación para ver cómo están con su sector, cómo están con el país en general, en la región también. Aquí pues nosotros no lo presentamos, pero en el informe de ausentismo que algunos tienen y que está ahí a la salida, hay un comparativo sectorial para que cada quien pueda mirar cómo está con su sector y cómo está el tema del ausentismo en general. En un tercer paso es necesario hacer un seguimiento a esos procesos de recuperación y reincidencias de las personas que se ausentan. Lo que dijo Catalina es muy importante saber cuáles son esas causas que están prevaleciendo en la empresa, si son temas asociados a lumbalgias, temas asociados a otros tipos de casos, para uno tomar acciones de medida al respecto. Bueno, listo. El siguiente paso sería prevenir. Entonces, obviamente es lo que ustedes hacen, debemos implementar un sistema de gestión y seguridad mucho más efectivo y que todas las personas de la empresa también conozcan este sistema y vean la importancia y por qué debemos aplicarlo de la forma adecuada y cumpliendo con las reglas necesarias, porque esto nos va a ayudar a prevenir a futuro costos muy grandes como los que vimos anteriormente para la empresa. Incentivar. Lo que hemos visto, como lo dijo ahorita el doctor Alberto, es que muchas empresas tienen cubrir el 100% de la incapacidad y lo que nos hemos dado cuenta a lo largo del estudio es que eso incentiva el ausentismo. Lo que debemos hacer o lo que nosotros recomendamos acá es mejor crear unas bonificaciones por no ausentismo, lo tienen algunas empresas, es decir, si tú te ausentaste de 1 a 10, si no te ausentaste 30 días al año, tienes una bonificación del monto que sea necesario. Eso ayuda a que los empleados también intenten no ausentarse por razones que no sean netamente de salud justificables. Y por último, debemos evaluar, es decir, tenemos que evaluar que esas políticas que estamos creando y que todos los pasos que estamos haciendo anteriormente sí estén sirviendo y que me permita a mí crear una comparación con la medición que hice al inicio de todo este proceso y al final, para yo ver si efectivamente todo ese proceso sí está dando frutos en mi compañía. Pues muy bien, maravilloso que ustedes mismos hayan escuchado en la evaluación de ellos propuestas específicas de acción. Tenemos la última parte de este evento en ver la condición de discapacidad de las personas. Este es un asunto realmente sensible, un tema que hemos trabajado de mucho tiempo atrás. Desde la perspectiva de los comités de laboralistas, las personas en condiciones de discapacidad en el ámbito eminentemente legal, si bien gozan de una protección especial, esa protección muchas veces hace que las decisiones en las empresas se vuelvan limitativas para el acceso a los discapacitados. En un mundo incluyente, en la necesidad de que las empresas muestren mucho más de unos balances financieros y se proyecten a la sociedad con cometidos que no solamente atiendan a sus clientes o a sus proveedores o a las comunidades cercanas, sino también a los propios trabajadores en sus expectativas. Hay que llegar a grupos vulnerables. Es un cometido hoy que reclama la sociedad. No solamente entonces satisfacer a los accionistas en sus planteamientos, en sus retornos de inversiones, en sus proyecciones de mediano y largo plazo, sino también las expectativas que tiene la comunidad. Entonces, este sector es sensible. En un país en donde hemos tenido conflicto armado, en donde ha habido personas que han tenido pérdidas de sus capacidades funcionales por razón del conflicto, implica para las empresas también un compromiso. En eso estamos, es parte de un objetivo general de nosotros en la propia asociación. Entonces, ¿qué hacer en este tema? Y el CERLA dedicó un análisis particular en este tema. Y yo quiero que precisamente ellos hagan la base de la presentación y aquí le voy a pasar, no sé quién va a manejar el control para que ellos particularmente les vayan presentando sus relaciones de expectativa. Yo los voy a acompañar para orientarlos, pero
precisamente en esa relación objetiva, demostrar qué tenemos, en dónde estamos y hacia dónde debemos proyectarnos, donde queremos precisamente que ustedes tengan una percepción de una mejor acción, no obstante las dificultades que se presentan, como ya he mencionado, por ejemplo, en aspectos legales. Adelante entonces, Camilo. Gracias. Sí, como bien lo dijo el doctor Alberto, este estudio surge incluso como un módulo especial de la encuesta de ausentismo y del estudio de ausentismo que veníamos haciendo, porque identificamos precisamente que esa estabilidad laboral reforzada, esa legislación rígida, podría estar precisamente teniendo el efecto contrario de desincentivar la contratación de personas con discapacidad. Hemos hecho ya varios módulos especiales en algunas de nuestras encuestas anteriores, pero al ver que lo íbamos a sacar como un módulo del mismo estudio, vimos que había muchas cosas para decir, muchos temas que tratar y decidimos sacar una investigación completa. Esta investigación ya pues estará disponible para ustedes con las memorias del evento y lo que hicimos fue hacernos como 3 preguntas de investigación claves. Una primera era cómo está la inclusión en el país y por qué es tan baja esa inclusión. Entonces quisimos mirar unas cifras para mirar cómo estábamos en temas de inclusión en el país. Luego, como nuestra intención también es precisamente incentivar e invitar a ustedes los empresarios a que comiencen a incluir, hicimos un estudio de las buenas prácticas empresariales de algunas empresas que son inclusivas y que nos pudieran contar por qué es bueno incluir y qué es lo que se debe tener en cuenta para incluir. Y ya luego de hacer todo este panorama, de haber sabido las cifras al respecto, de haber sabido las buenas prácticas que tienen las empresas, decidimos hacer una serie de recomendaciones muy prácticas, una guía muy básica de cómo incluir para hacerlo bien, para que sea una inclusión efectiva, pero también para mitigar ese riesgo asociado a la estabilidad laboral reforzada y todo este tema. Entonces tenemos estas cifras. Primero, como una caracterización, tenemos que el 7.1% de la población colombiana tiene una discapacidad. Estos son datos muy recientes del censo pues, que acaba de salir de 2018. Y el 57% de esta población está en edad de trabajar. Como vemos, la discapacidad física, que es la que tiene que ver con la movilidad, es la que es más incidente, y la discapacidad auditiva es la que menos incidencia tiene. Solo como para una cifra, demostrar lo significativa que es esta población, si uno sumara estas más de 3 millones de personas que representan personas con discapacidad, serían como el 4º departamento del país más grande. Entonces estamos hablando de una población que está siendo muchas veces poco incluida y tiene una oportunidad muy grande también en términos económicos. Pero lo que encontramos… Recuerden este dato, Camilo. O sea, no está planteado ahí, pero cuando hablamos en términos relativos, hablamos del 7%, no es un asunto despreciable, y mucho menos si uno lo compara internacionalmente. O sea, Colombia tiene un severo problema desde el punto de vista de discapacidades de los colombianos, por razones de muchas circunstancias, pero particularmente por el conflicto, como lo había mencionado. Más de 3 millones de colombianos tienen una condición de discapacidad y que esperan una oportunidad. Y ahí hay un compromiso particular de nuestra parte en cómo generar mensajes. Y es precisamente lo que nosotros queremos con este estudio. Sí, y más allá de esa caracterización, entonces quisimos ver realmente cómo son esas condiciones socioeconómicas de la población con discapacidad. Y lo que nos dimos cuenta y lo que encontramos es que verdaderamente la mayor vulnerabilidad de esta población no es su discapacidad, sino realmente las condiciones en las que están viviendo. A mí las cifras al menos me parecen sorprendentes. Solo 4 de cada 100 personas con discapacidad tienen algún nivel de educación superior. Eso incluye nivel universitario, técnico, tecnológico. O sea que los 96 restantes no llegaron ni al bachillerato. O sea que es realmente muy, muy bajo. O sea que hay que crear una política pública de inclusión educativa. Obviamente es una parte de nuestra interacción con las autoridades para buscar cómo los institutos de formación, cómo los institutos de educación a nivel superior también incluyen a esta población. Sí,
En términos educativos también encontramos que 40% de esa población en edad de estudiar no está estudiando por razón de su discapacidad o por otro tipo de razones. El 83% viven en estratos 1 y 2 y el 85% no ganan ni siquiera 500.000 pesos. Entonces, aquí lo que encontramos es que realmente la mayor vulnerabilidad de esta población es socioeconómica y no es la razón de su discapacidad. Y en términos de inclusión ya encontramos estos datos. Primero vemos un dato que es importante, el dato de arriba. El 59% de esta población afirma y dice que no necesita ayuda de nadie para realizar sus actividades diarias. Son población que en su vasta mayoría es autónoma, o sea que también está en condiciones de trabajar tranquilamente. Pero lo que vemos es que la inclusión todavía está siendo baja. Hay mucho todavía por recorrer y por avanzar. 1 de cada 100 personas con discapacidad que forma el SENA, o sea que estos al menos son ya con alguna formación, se logran incluir en el mercado laboral. Y el 24% de la población en edad de trabajar, esto es la tasa de ocupación de esta población, está en el 24%, mientras que en el total del país está alrededor del 56%. Y con la nueva encuesta, con esta misma encuesta que aquí les estamos presentando, encontramos también que solo 2 de cada 1.000 trabajadores en las empresas de la ANDI tienen una discapacidad, con lo cual sí hay mucho todavía por avanzar. Y hay las empresas que lo tienen, en donde nosotros hemos recibido testimonios de utilizando los beneficios tributarios que hay para la inclusión de estas personas y en algunos municipios, aún con beneficios desde el punto de vista del impuesto de industria y comercio, que ofrecen una alternativa muy interesante de inclusión. Pero particularmente también hemos recogido de empresas en donde dicen que un trabajador que se le da la oportunidad de estar en una función productiva cuida mucho más el trabajo aún que una persona que cumple todas sus condiciones de atención. Vamos a profundizar después sobre ese tema. Seguramente, como lo planteó el doctor McMaster, este no es únicamente el primero y el último, sino que va a ser más. Vamos a profundizar en esto con elementos prácticos que ustedes mismos nos vayan haciendo, elementos demostrativos para mostrar que es posible hacer un proceso inclusivo con los discapacitados. Sí, y obviamente pues las cifras que acabamos de mostrar sí tienen una perspectiva que puede ser negativa, pero también es de resaltar esta cifra de que al menos ya hay muchas empresas que están comenzando con políticas de inclusión en sus compañías, políticas integrales para población con discapacidad y otras poblaciones vulnerables. Entonces el llamado es a que las que no lo hacen se unan a esta iniciativa. Pero entonces quisimos saber realmente por qué no hay una alta inclusión laboral de personas con discapacidad, sabiendo que conocemos también que hay muchos beneficios tributarios que ahorita los vamos a presentar. ¿Por qué no hay inclusión? Entonces encontramos que realmente el 58% de la población es indiferente. Uno lo que puede asociar ahí es que realmente hay un desconocimiento o una falta de que todavía no sabemos muchas cosas sobre esta población. Que hay una oportunidad, de que ustedes conozcan mucho más sobre estos temas, para que precisamente las empresas hagan una tarea más sensible en relación con este asunto. Y pese a que, o sea, la mayoría es esa indiferencia, todavía hay desincentivos que perciben las empresas para contratar. Y como decíamos y como inicialmente nos habíamos planteado, la legislación y la estabilidad laboral reforzada sigue siendo el mayor de esos desincentivos, de esas empresas que no perciben ni incentivos ni indiferencia para contratar personas con discapacidad. Todas dijeron que la legislación es un gran desincentivo. Y ese es parte de un trabajo que venimos haciendo en los últimos años, particularmente cuando hablamos en temas legislativos, no es únicamente una ley, sino también las decisiones judiciales, que muchas veces desincentivan a que entonces ustedes hagan una mayor actividad en este frente. Por eso hemos venido haciendo
conversaciones concretas con magistrados de las altas cortes en relación con la sensibilidad que ofrecen estos temas. Y nosotros tenemos, digamos, la confianza de que esto va a ir cambiando paulatinamente. De modo que los otros elementos que ustedes ven ahí, que también son significativos porque hay indicaciones importantes de acuerdo a lo que ustedes mismos nos manifiestan, pues también son temas para trabajar, pero especialmente el Pareto nos lo da el 100% en todas las respuestas que el tema legislativo es sensible. Y ya pasando pues como a realmente lo positivo, queremos mostrar con base en esas entrevistas y en ese recogimiento de prácticas buenas de empresas inclusivas, queremos mostrar los beneficios de contratar personas con discapacidad que son muy, muy grandes para invitarlos a que quienes no lo hacen, sí lo puedan hacer. Bueno, podemos empezar por los beneficios tributarios. Si bien a lo largo del estudio nos dimos cuenta que las empresas nunca hacían, pues las que nos contestaron a nosotros y las que nos hicieron las entrevistas y nos dijeron nosotros nunca lo hacemos, la inclusión por estos beneficios, pues es importante que las empresas lo conozcan y que también saquen provecho de eso, porque a pesar de todo, pues hay que buscar ganancias. Entonces, destacamos tres pues, más importantes: la deducción del 200% de los pagos que se les hace de salarios y prestaciones sociales a las personas contratadas con discapacidad, que tengan la discapacidad de más del 25%. El descuento de los aportes del SENA, ICBF, Fondo de Garantía de Pensión Mínima y de FOSIGA, esto como un descuento en el pago de renta. Y cuando contratamos a una persona con discapacidad del SENA como practicante, nos cubre 2 vacantes, entonces también nos ahorra un costo ahí de un salario a una persona. Dentro de los beneficios también encontramos unos beneficios que no son tangibles, que son en el tema de pues la población con discapacidad dentro de las empresas que entrevistamos y nos dieron respuesta, evidencian que son personas con mayor productividad. Realmente logran tener una concentración y niveles como de cuidar su empleo, como nos decía ahora el doctor Alberto, entonces hacen que sean muy productivos, también son menos ausentes al trabajo. Acá hay un tema importante y es el tema que un mito hemos fundado alrededor de la discapacidad y es asociarlo a la enfermedad. Y realmente el llamado de este estudio es a diferenciar y saber que una persona con discapacidad no es una persona enferma, o sea, son dos definiciones diferentes que debemos separar. Entonces, dentro de las empresas presentan menor ausentismo, el clima laboral mejora y en temas de reputación de las empresas también han percibido como ganancias y beneficios las empresas que han incluido. Pero es muy importante aquí, precisamente, cuando ustedes ven el tema de los beneficios tributarios, con algunas empresas que hemos hablado y particularmente algunas en donde, y no está planteado aquí en esta presentación, que hay beneficios de impuesto de industria y comercio, cuando hacen la cuantificación de los ahorros tributarios, que significa contratar a una persona en estas condiciones, más del 50% de lo que vale el costo laboral es descontado tributariamente. Es decir, el apoyo fiscal termina siendo de más del 50% en la contratación con personas en condiciones de discapacidad. Y eso es importante que ustedes lo tengan como mensaje. Y finalmente también, la mayor reputación por la empresa. Ya mencionaba que cada vez más tenemos que trabajar por un mundo limpio, cada vez más hay que trabajar por un respeto a la dignidad humana en todos los sentidos. El concepto de empresas y derechos humanos es cada vez más arraigado desde las discusiones internacionales y pues involucrarlo en el contexto del valor de la empresa como su cometido en sociedad. También estos elementos traen valores que probablemente sean intangibles, pero probablemente también sean los que mayor aprecio finalmente terminan reflejando en el consumidor cuando decide en un mercado competido a quién escoger.
Bueno, por último, nosotros queremos explicar como una serie de recomendaciones que nosotros pues, en el estudio las van a encontrar un poco más explicadas sobre qué debemos hacer cuando una empresa quiere incluir y cuando toma esa decisión. Primero debemos cambiar de mentalidad. ¿Por qué cambiar de mentalidad? Porque las empresas cuando contratan o quieren empezar este proceso de inclusión dicen, ay, venga, yo lo contrato, qué pesar. No, debemos empezar por cambiar esa mentalidad, de decir, son personas totalmente productivas que si yo la voy a contratar, no la voy a contratar por pesar, sino por el valor productivo que esa persona puede aportar a mi compañía. Lo segundo es decisión de empresa. ¿Por qué la pusimos acá? Porque es muy importante que esa decisión de incluir venga del órgano más importante de la compañía. ¿Por qué? Porque esa persona o ese órgano es el que es capaz de llevarme el resto de las áreas de la empresa a que todos tomemos esa decisión de incluir. Y no es solamente porque me obliguen a hacerlo, sino porque quiero cambiar los ideales de la empresa y debo también cambiar procesos, establecer metas para que día a día yo pueda seguir incentivando y contratar más personas. Debo crear nuevos proyectos y que en esos nuevos proyectos que la empresa quiere crear, pues pueda tener personas con discapacidad. Es muy importante elaborar una política de inclusión y lo que vimos ahorita es que muchas empresas no cuentan con es que la política de inclusión no tiene que ser un acta, un documento muy largo, simplemente basta con que sea un acta o una declaración que plasme la intención de la empresa a incluir a estas personas en igualdad de condiciones al resto de los trabajadores que yo tengo. Porque esta política me va a funcionar a mí en un futuro, porque me va a servir como base o soporte jurídico en un proceso de decir que lo voy a despedir por de pronto la estabilidad laboral reforzada o por alguna discriminación, sino decirle yo lo contraté dentro del marco de esta política de inclusión. Análisis de cargos y selección de personal. Aquí es muy importante porque no se trata de crear nuevos cargos para las personas con discapacidad que quiero incluir, sino se trata de poder vincular a estas personas a los cargos que tengo dentro de mi empresa y que esos cargos sí me aportan un valor productivo dentro de la empresa. Y para yo poder hacer eso, tengo que hacer una selección de personal muy efectiva. Entonces, para hacer esa selección de personal efectiva, tengo que hacer un perfil de competencias y contratarlos por las competencias y conocimientos que tengo que tener, que tiene que tener esa persona que yo estoy buscando, sin importar si tiene discapacidad o no. Ajustes razonables y adaptaciones de la empresa. Nosotros cuando hablamos acá no queremos decir que uno tenga que cambiar toda la infraestructura, simplemente poco a poco voy haciendo cambios y analizo mi empresa de qué personas con discapacidad puedo ir contratando para poco a poco ir haciendo esos pequeños cambios. Es decir, si mi empresa es más antigua y no tengo ascensores, pues puedo contratar personas con discapacidad auditiva que de pronto los cambios que tengo que hacer al edificio o a la infraestructura no requieran tanto presupuesto. La contratación y seguimiento. Respecto a las recomendaciones que les hacemos aquí a las empresas, no tienen que haber un tipo de contrato específico para estas personas, pero sí podemos hacer una mención de que las estoy contratando dentro de esta política para lo que les mencioné ahora. En un proceso de pronto de desvinculación, pues yo tenga el soporte de decirle, yo lo contraté por el marco de la política, pues no lo estoy discriminando y en ningún momento ese va a ser el motivo de la desvinculación de la persona. Como ya hemos visto que es el principal miedo de las personas de tener que pedir autorización al ministerio, no la tengo que pedir, me la van a dar o no me la van a dar, sabemos que tengo que tener razones objetivas y de pronto todo este proceso que yo tengo acá me va a servir a mí para decirle al ministerio o al juez, señor, tengo el proceso muy bien documentado, no lo necesito. Y por último, la capacitación y sensibilización. Es muy importante porque yo debo también capacitar a los empleados con los que van a ser compañeros, porque nos dimos cuenta en las entrevistas que muchos trabajadores o muchos compañeros son, ay, venga, yo le hago el trabajo, ay, qué pesar, y no se trata de eso, son personas que yo les debo exigir lo mismo y mis compañeros también deben entender eso, entonces no se trata de hacer una discriminación ni negativa, pero tampoco positiva. Como ustedes ven, hay toda una relación después de una información, de una línea de evaluación, pero también de propuesta y recomendación. Y es parte de lo que yo quería que ustedes escucharan de manera directa por quienes investigan, pero también por quienes sueñan y recomiendan y proponen. Porque es parte, digamos, de la invitación potente que yo quiero dejarles. Es cómo transformar la manera de entender el relacionamiento laboral y precisamente la protección de los grupos vulnerables, pero a su vez la manera
de ganar valor en las compañías a través de acciones particulares que se puedan hacer con grupos como el que hoy reflejamos en personas con condiciones de discapacidad. Yo no quiero terminar esto pues sin eventualmente dejar que el auditorio intervenga, pero dadas las razones de tiempo, yo lo que voy es a provocar que ustedes los aborden durante todo el evento para que las preguntas que tengan las orienten directamente a ellos. Y adicionalmente voy a tratar de cerrar con una forma de divulgación mayor de lo que hacemos. El centro es precisamente promovido por ustedes mismos. Y ya el doctor McMaster decía que tenemos 26 empresas. Yo quiero que ustedes se acerquen a ellos, no solamente para que les pregunten, sino para que se vinculen al CESLA, hagan parte de ella, porque la información que ustedes están recibiendo hoy es una información de base general, pero la información adicional que tiene el CESLA a quienes la patrocinan es mucho más potente y mucho más detallada en valores sobre las tomas de decisiones que ustedes pueden hacer. Yo quiero entonces que cerremos con un aplauso para ellos en felicitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Echavarría, a los panelistas de ese segmento por sus valiosos aportes. Muchísimas gracias. Sura nos invita a disfrutar de un breve receso de café. Estaremos de vuelta hacia las 11:10 de la mañana. Es un espacio donde podrán visitar la muestra comercial y, por supuesto, a visitar la mesa que está ubicada al lado del registro, donde casualmente CESLA estará haciendo entrega de su publicación sobre ausentismo laboral. Disfruten su receso de café y los esperamos en 20 minutos.